buenas, acá Joaquín. Acá Leo. Nos encontramos una vez más en un nuevo programa de Voces en el Ruido. Ya el quinto programa y esta vez tenemos otro invitado súper especial. Así es, le pedimos a Pancho, el cantante de Filocalia, que es una banda bastante conocida sobre todo dentro de la iglesia, que nos haga una reflexión y testimonio sobre la música. Así que como no queremos perdernos ni dilatar la escucha de lo que tiene Pancho para decirnos, ya de una nos vamos a escucharlo. ¿Te parece, Joaco? Me parece muy bien. Dale. Allá vamos. Hola, buenas. Bueno, primero que nada quiero agradecer esta posibilidad de hablar de temas que para mí son muy importantes, que son parte de mi vida, como son el arte en general y la música en particular. Y bueno, quiero empezar comentando cómo fue de alguna manera mi contacto con la música, en qué momento empecé a sentirme vinculado de una manera íntima con la música. Yo crecí en Bolívar, que es un pueblo del interior, de la provincia de Buenos Aires. Yo me levantaba a la mañana, los sábados, ¿no? Que era el día que podía dormir más, porque durante la semana íbamos temprano a la escuela. Y había un reloj en el living que se escuchaba, ¿no? El compás del reloj, ese tic-tac acompasado constante. De fondo mi vieja estaba limpiando, pasando la aspiradora, ¿no? Haciendo tareas hogareñas de sábado. Y yo estaba en la cama, así me despertaba y escuchaba el compás del reloj. Hasta que en algún momento se empezaba a apagar ese compás, pasaba a ser más bien un tempo, una especie de ritmo. Desaparecía el tic-tac como tal, ¿no? Como metrónomo. Y del silencio que había entre los tic-tac, digamos, en ese silencio que estaba en el medio, empezaba a emerger la música. Algo así como el alumbramiento de la música, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar música. La música estaba ahí. Y obviamente no es que estoy loco y estaba escuchando voces ni nada parecido, pero yo escuchaba cómo emergía del silencio esa música. Y entonces, no de entrada, pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que, claro, que para mí la música estaba ahí. Ya estaba latiendo de alguna manera en el silencio. Y que cuando yo hacía silencio y le daba espacio a escuchar, entonces la música emergía sola, ¿no? Como que emergía, ¿no? Desde lo profundo de la creación, desde lo profundo del entorno. Pero yo tenía que estar en sintonía con eso. Yo tenía que hacer silencio y conectarme con eso, y entonces ahí emergía. Y puede sonar medio raro, pero bueno, mi experiencia fue así y poco a poco fui encontrando ese camino de conexión, ¿no? De darme cuenta que la música me surgía desde la escucha del silencio. Y todos hemos estudiado, lo que hemos estudiado música, ¿no? La música como el arte de combinar los sonidos. Una definición típica y tal vez muy acorde a la época en que vivimos, que nos gusta el ruido, ¿no? Y el sonido, el silencio nos asusta. No, estamos todo el tiempo queriendo escuchar cosas. El silencio a veces nos da miedo, ¿no? Bueno, yo de alguna manera empecé a entender que la cosa venía desde ese otro lado, ¿no? Desde la escucha del entorno y del silencio empezaba a emerger la música. Y de hecho, para escuchar música primero tenemos que hacer silencio, así que fui entendiendo por ese lado un camino, ¿no? De conexión con la música y con la composición musical. Y a partir de ahí empecé a sacar con un montón de conclusiones, ¿no? Primero que nada, eso, ¿no? Que uno, antes de hacer música, antes de emitir sonidos, y uno tiene que escuchar, aprender a escuchar. Porque si uno no escucha, nunca puede estar en consonancia, que es otra cosa fundamental de la música. Porque cuando nosotros hacemos música, implica estar en consonancia. Si yo quiero cantar sobre un instrumento, ese instrumento tiene que estar afinado, tiene que haber determinado tipo de vínculos, de consonancias, ¿no? Para que el instrumento vibre en las frecuencias apropiadas y yo pueda cantar sobre ese instrumento, ¿no? Entonces, hay muchos elementos de la música que uno los empieza a aprender con el tiempo y que no forman parte de la teoría habitual de la música, pero que para mi forma de vivir la música fueron como fundamentales, ¿no? El concepto de consonancia es uno, ¿no? La idea de que uno tiene que estar en consonancia, no solo con los instrumentos que vibran, uno tiene que estar en consonancia también
con el entorno. No se puede cantar cualquier cosa en cualquier lado, ¿no? Y eso también nos lleva al tema de la armonía, ¿no? El tema de la armonía es ese vínculo entre sonidos que hacen que nos suenen armónicos, ¿no? Que suenen armónicos, que suenen agradables, o a veces no, a veces suenan disonantes o tensionantes, pero también nos están transmitiendo algo desde ahí. Esta armonía que se construye con varios sonidos también es fundamental. Y no solo a nivel del sonido, sino también a nivel de los músicos. Es muy difícil tocar con personas con las cuales uno no está en armonía. Esto cualquiera que haya tocado en orquestas o en grupos sabe perfectamente que si uno se lleva mal con alguno de los músicos es todo mucho más difícil. Pero cuando uno logra estar en armonía y logra estar en consonancia, entonces se va construyendo la música. Esas son dimensiones para mí fundamentales, y además, si pensamos la música también como acompañamiento y melodía, o como ritmo, que el ritmo nos introduce la dimensión del tiempo, ¿no? La dimensión temporal, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la música tiene una dimensión comunitaria. ¿Por qué? Es cierto, alguno me podría decir, bueno, no, pero hay solistas, hay tipos que cantan con pista. No, está bien, de acuerdo, pero la pista no surgió de un repollo, ¿no? Ni la computadora la fabricó él mismo, ¿no? O el aparato desde el cual dispara determinado tipo de sonidos. Entonces hay una dimensión comunitaria que hace que el arte sea esencialmente comunitario, por más que después nosotros veamos un solo tipo parado arriba del escenario. Hay alguien manejando las luces, hay alguien haciendo el sonido, ¿no? Y sobre todo también hay espectadores, que yo creo forman parte de esta dinámica comunitaria, ¿no? A veces tendemos a ver las cosas solo como artista y espectador. El artista vendría a ser la parte activa y el espectador vendría a ser como alguien más bien pasivo, ¿no? Que está como recibiendo. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que es parte de la dimensión comunitaria de la música en particular y del arte en general, ¿no? Esto de que estamos en armonía, estamos en consonancia, hay acompañamiento y melodía, hay ritmo, hay cosas que nos trascienden como individuos y que nos permiten vincularnos. Y esto me da la posibilidad de decir algo que para mí es interesante de pensar. No digo que esto sea la verdad, ni mucho menos, pero bueno, como yo lo veo a la situación, ¿no? Trascender la idea del arte como espectáculo para empezar a entender el arte como vínculo. ¿Vínculo entre qué? Bueno, entre los artistas, entre los músicos que están tocando juntos, con los espectadores, con las personas que acceden a determinada producción artística, ¿no? Porque a veces el acceso a la producción artística no es en presencia, a veces puede ser a través de un video, puede ser a través de una grabación, pero ese vínculo existe. No lo podemos negar, porque ese vínculo es la esencia de que las canciones quieran ser escuchadas, o quieran ser tocadas, o quieran ser compartidas, ¿no? Entonces, ese vínculo es real, y a veces es mucho más real ese vínculo que el espectáculo en sí, porque a veces el espectáculo dura una función, ¿no? Pero el vínculo que une al artista con el espectador a veces dura toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que también algo interesante para empezar a pensar en la música y en el arte es empezar a dejar de pensarlo como espectáculo, como solo espectáculo, y empezar a pensarlo también como vínculo. O por lo menos a mí me parece que eso es algo que nos ayuda a crecer como artistas y como músicos. Pensar que nosotros, cuando hacemos música y cuando hacemos arte, no estamos montando un show solamente, eso es una parte, pero sobre todo estamos tejiendo algún tipo de vínculo. Estamos diciendo cosas, estamos transmitiendo sentimientos, estamos llevando todo un bagaje de contenidos que van más allá de la articulación de los sonidos, ¿no? Yo ponía el ejemplo de la armonía y de la consonancia como algo que no se queda solo en el sonido, sino que va más allá de eso, ¿no? Llega a la dimensión personal y a la dimensión comunitaria. Si vemos todo lo que sucede cuando hay una banda tocando, cuando hay alguien cantando y alguien que lo escucha, cuando hay alguien animando una misa, cuando hay alguien cantando en un recital, cuando canta una hinchada de fútbol, hay algo que no es material, que está mucho más allá de la mera articulación sonora, de la altura de los tonos, del instrumento que se esté usando, de si es un solista o si es polifonía. Hay algo que está mucho más allá de eso y que es inmaterial, es intangible, y que tiene que ver con estos vínculos, el plano de lo vincular, el plano de lo afectivo, el plano de las emociones. Eso no puede aparecer jamás en una grabación o en una foto. Eso es algo que se da en la experiencia misma del arte.
Y no de casualidad pongo el ejemplo de la cancha, porque yo creo que también ahí hay un arte, resignificado de otra manera, ¿no? Pero podríamos poner muchísimos más ejemplos. La música aparece en muchísimos escenarios, en muchísimas formas, ¿no? Una canción de cuna. Y alguien me podría decir, bueno, pues la canción de cuna, la madre se la canta a la nena o al nene para que se duerma, no está esperando un aplauso, no es que va a vender la canción como canción de cuna. No, claro, pero ahí hay arte y hay música. Y vaya si eso no es importante. Tal vez sea mucho más importante esa canción en ese momento que la madre le canta al niño o a la niña, mucho más importante que grandísimos shows realizados en grandísimos escenarios y que quedaron en ese show, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno cuando uno empieza a ver a la música y al arte como vínculo y esto de que transmite algo más allá de lo material. La música tal vez sea el más inmaterial de todos los artes, ¿no? Pero todo arte tiene un contenido inmaterial, ¿no? En este plano de lo afectivo, de lo vincular, de las emociones, algo que nunca va a quedar registrado en una grabación por más tecnología que tengamos, ¿no? Uno podrá captar un montón de cuestiones del momento con un video, con audio, pero hay cuestiones que van más allá de lo tecnológico, ¿no? Yo les podría decir casi con exactitud la primera vez que escuché 1812 de Tchaikovsky, o el día que escuché cuando me empieza a quedar solo de Sui Generis, yendo en un auto al Colegio Nacional en Bolívar, o cuando escuché, no sé, una canción de Virus en una fiesta, ¿no? Que la escuché por primera vez y me quedó grabada, y estoy poniendo ejemplos al azar, pero esa experiencia es absolutamente irrepetible y no hay manera de que lo tecnológico pueda reproducir eso. Hay un autor muy importante, Walter Benjamin, que habla de que estamos en la época de la reproductibilidad técnica del arte. ¿Qué sería eso? Podemos reproducir cualquier arte, ¿no? Antes la música, si no lo escuchaba cuando la tocaba la orquesta, no había manera de que la vuelvas a escuchar. Nosotros tenemos la tecnología para reproducir, ¿no? Y para poder escuchar estas reproducciones. Él habla de la reproductibilidad técnica del arte y de que eso le quita el aura al arte de originalidad. El arte deja de ser original. Eso es cierto, esto que dice Walter Benjamin es cierto, y esto nos ha traído algunos cuestionamientos, ¿no? a cómo vivimos el arte, o ha desnaturalizado algunas experiencias artísticas. Sin embargo, no hay ninguna forma tecnológica de reproducción del arte que reemplace eso de la emoción, o del vínculo, o de los sentimientos, eso que va más allá de lo que puede captar un grabador o una cámara de video, ¿no? Eso es absolutamente inasible, y a mí me gusta pensar la música y pensar el arte desde ese lado, ¿no? Por eso decía, dejar de pensarlo tanto como espectáculo y empezar a pensarlo como vínculo, porque también esto del arte como espectáculo, hay un librito muy interesante de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, que para el que tenga ganas de quemarse las pestañas, algún nerd que esté escuchando esto, se lo recomiendo. Pero esto de pensar el arte solo como espectáculo nos ha llevado a un laberinto, ¿no? De pensar que si nosotros hacemos música tenemos que tener éxito y tenemos que tener un montón de seguidores y tenemos que tener, no sé, un auto que nos lleve, que nos trae, que nos paguen cada vez que tocamos, ¿no? Y se pierde este otro costado, ¿no? El costado del vínculo, de lo emotivo, de lo profundo del arte, ¿no? No digo que el otro no pueda existir, al contrario, ¿no? Yo formo parte de una agrupación artística que a veces hemos dado shows muy grandes y también shows muy íntimos. Por ejemplo, en el hospital de niños, yendo a visitar a los nenes enfermos y cantando al pie de la cama del hospital. Y les aseguro que eso a veces es muchísimo más profundo y muchísimo más emotivo y muchísimo más planificante que por ahí un show en un escenario grandísimo, con un sonido grandísimo, lleno de gente, donde no te estás escuchando, donde no sabes qué le pasa al otro, donde estás pendiente de mil cosas, ¿no? Entonces, no quiero hablar en favor de uno y desmerecer el otro, son dos formas artísticas, pero a veces esto de ver al arte solo como espectáculo lleva a un callejón sin salida, donde quedan atrapados muchos pibes,
yo veo muchos pibes en la actualidad, muchos músicos que se frustran por no alcanzar esos logros que se supone que hay que alcanzar, tener la cantidad de seguidores que se supone que hay que tener. ¿Por qué? Porque el enfoque artístico o musical de la actualidad va por ese lado, ¿no? Va por el lado de los seguidores. Y eso viene de un tipo de gente que yo he denominado los oficinistas de la música. Una vez empecé a escribir un artículo, nunca lo terminé, pero yo empecé a hablar escribir sobre los oficinistas de la música y les voy a comentar algunas características, ¿no? Primero que nada, el oficinista de la música pone lo técnico en el centro, ¿no? Lo más importante es que la cosa esté perfecta desde lo técnico, lo demás no le importa tanto. Para el oficinista de la música, el objetivo principal es la llegada, no la profundidad. O sea, no importa si lo que vos estás diciendo es profundo o es muy banal, es bueno o es malo, es constructivo o no. Lo que importa es si llega. A cuanto mayor gente llegue y mayor impacto logre, ¿no? El oficinista de la música le importa eso. Después ponen a la productividad sobre la creatividad. O sea, importa producir, importa que lo que se produce funcione. O sea, esta expresión es típica, tiene que funcionar, ¿no? Esta canción tiene que funcionar. ¿Qué es que funcione? Y es difícil definirlo, pero le importa más eso que la creatividad. Entonces por eso copian moldes, ¿no? Entonces dicen, mira, ahora está funcionando este tipo de estilo, así, con este tipo de voz, con esto. Entonces se copian moldes y eso mata la creatividad, obviamente. Y hay un montón de artistas jóvenes que terminan haciendo cosas que no les gusta para copiar un molde que alguien le está imponiendo, ¿no? Que hay algún oficinista de la música, porque los oficinistas de la música obviamente son dueños de estudios, son productores, no son tipos que tienen un grado de poder, ¿no? Como todo oficinista. Es de alguna manera un burócrata del arte, ¿no? Entonces, el oficinista te va poniendo esos parámetros, ¿no? El oficinista de la música tiene un montón de cánones de lo que se supone que le gusta a la gente, ¿no? Entonces vienen y te dicen, no, mira, esa canción es muy larga, no puede durar más de 4 minutos, 3 y medio como mucho. Hay una escena fantástica en la película sobre Queen cuando le rechazan Rapsodia Bohemia porque era muy larga, ¿no? Bueno, eso sigue pasando. Yo ese argumento se lo he escuchado a grandes productores en la actualidad. No puede durar más de 4 minutos. Incluso algunos plantean menos todavía, ¿no? Nadie escucha más de eso, la gente escucha muy poquito, te cambian al toque la canción, la gente se aburre. Bueno, todos esos son dogmas. Eso no necesariamente es así. Y de hecho hay muchísima gente que escucha música durante horas y no se aburre. Pero bueno, son parte de los cánones y los dogmas de los oficinistas de la música, ¿no? Bueno, obviamente el oficinista de la música hace un culto de la rentabilidad, ¿no? Tiene que vender, tiene que ganar seguidores, ¿no? Y eso nos lleva a otro punto clave, ¿no? Esto de ganar seguidores, ¿qué implica? Hacerle una especie de altar al algoritmo de Internet, ¿no? Entonces, el gusto musical en la actualidad parece que no está dado tanto por lo que pueda ser significativo desde lo cultural o por lo que pueda ser valioso, sino por un algoritmo que nadie conoce exactamente cómo funciona, pero que parece manejar, ¿no?, las escalas o los parámetros de las cantidades de seguidores que alcanzan algunos artistas, de la cantidad de reproducciones que alcanzan algunas canciones, ¿no? Es muy difícil decir qué es ese algoritmo, pero obviamente que eso está manipulado por las empresas que ponen dinero para posicionar a sus artistas o por quienes pretenden, ¿no?, que se escuche tal estilo por sobre otro, ¿no?, o tal contenido por sobre otro, ¿no? Obviamente que no es el algoritmo no es estéril, ¿no? Está contaminado con un montón de intereses. Pero el oficinista de la música no le importa eso. Lo único que le importa es que funcione. Entonces, si hay que prenderle velas al algoritmo y hacer cualquier cosa para que lo que se produce artísticamente y en particular con la música funcione dentro de esa lógica, bueno, hacemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que estos oficinistas de la música tienen cosas interesantes, como es este conocimiento técnico que está bueno, pero por otro lado, cometen el error de poner lo técnico y este tipo de parámetros por encima absolutamente de todo, por encima del arte, por encima de la creatividad, por encima del valor musical, del contenido, porque eso no es accesorio tampoco, no es un detalle, qué es lo que estamos diciendo. Y en una época marcada por una verdadera problemática compleja en torno a la violencia de género, el consumo de adicciones, no tiene que dar lo mismo lo que estamos diciendo. No digo que haya que prohibir a nadie, pero nosotros como consumidores y también como artistas, lo que producimos, lo que apoyamos, tendríamos que pensarlo también desde ese lado. No puede dar lo mismo
defender a los pobres o a los débiles que reproducir formas de maltrato, de violencia, de opresión. Entonces, eso también es parte de una reflexión ética que tendría que hacerse, ¿no? Me parece a mí. Es parte de lo que humildemente pienso, tal vez estoy equivocado. Pero para cerrar, porque tal vez me he ido demasiado en este podcast, le doy la libertad a los que organizan, si lo quieren partir en 2 o 3 pedazos, con total libertad. Pido disculpas si me he extendido, pero cierro nuevamente con Walter Benjamin. Él dice, esta reproductibilidad del arte, ¿no?, ha generado que a veces el arte se encierra en el arte por el arte, o a veces el arte busca solo el arte puro, totalmente desconectado de la realidad, ¿no? Yo le agregaría una tercera cosa que pasa, que es el arte solo como producto, ¿no?, dentro de la lógica de la industria cultural, el arte solo como un producto que tiene que ser rentable, ¿no?, como un producto que sigue la lógica del mercado, ¿no? Esas 3 cosas es bastante cierto que pasan. Yo creo que hay una salida fuera de esas 3, y es lo que yo llamaría el arte, y hablando de la música con un sentido que trascienda, ¿no? ¿A qué me refiero con un sentido? Bueno, cuando uno hace música y hace arte pensando en el otro, pensando en defender a los débiles, o pensando en hablar de valores que sean constructivos, o para criticar injusticias, o canciones de amor que sean genuinamente de amor, no de sometimiento ni de maltrato, ¿no?, sino cosas que vengan verdaderamente del corazón de los artistas y de las personas. Un arte trascendente que también puede ser un arte para Dios, también puede ser un arte para la comunidad, también puede ser un arte para los afectos, o para expresar lo que uno tiene dentro, ¿no?, para expresar lo que genuinamente uno tiene dentro. Porque creo que otro de los problemas que tenemos es que la genuina expresión de las generaciones jóvenes no parece que sea escuchada, ¿no? Más bien parece que lo que se reproduce en el arte es determinado esquema de lo que se supone que tienen que hablar las canciones modernas, pero no sé si hay una verdadera expresión, y eso tampoco está bueno, ¿no? Me parece que hay que volver a darle voz a los artistas, hay que volver a darle voz a la gente a través del arte, y los oficinistas de la música tendrían que empezar a escuchar qué es lo que quiere decir la gente, qué es lo que le late en el corazón, y dejar de guiarse por esos cánones estrictos de lo que se supone que funciona de acuerdo a un algoritmo, que es una entelequia, ¿no? Y que en todo caso, si existe, sigue siempre la lógica de los que tienen la posibilidad de manipular las redes y los medios. No sigue la lógica de la gente, ¿no? Me parece que el gran desafío en la actualidad es que la música recupere la autenticidad de la gente que ama el arte y que ama la música y que quiere expresar a través del arte y a través de la música. Bueno, pido disculpas nuevamente si se extendió demasiado. Ha sido una reflexión un tanto heterogénea, pero traté de explicar un poquito qué es lo que me surge a partir de la música y cómo la he vivido a lo largo de mi vida y los caminos que he ido encontrando. Muchísimas gracias y ha sido un gusto. Muy bien, muchas gracias, Pancho. No vamos a cortar el programa ni en 2 ni en 3. Un placer escucharte, tanto desde lo testimonial como desde tu punto de vista. Se me venían a la mente 2 cosas, Leo. Una, la homilía a la misa crismal del Papa Francisco, que habla del espíritu en la dimensión comunitaria y el Espíritu Santo que genera armonía. Bueno, vinculado a la música está ahí el Espíritu Santo dando vueltas por todos lados, que es imprescindible la dimensión comunitaria, uno no está solo, y la armonía que genera esa comunidad. Todos somos distintos, pero cada uno suena a su manera. Y también se me venía a la mente el profesor de estética este año, de filosofía del arte, que nos dice que nuestra mente ya está chipeada para escuchar canciones de 2-3 minutos, porque es lo que se nos impone, y ya si escuchamos algo más lento, algo que tenga un poco más de silencio, eso nos incomoda, sacamos rápido la canción. La verdad que es muy cierto eso. Sí, la verdad que me gustó mucho el enfoque que le dio Pancho. Creo que fue un poco una crítica incluso al modo de producir y de generar música que a veces está dando vueltas, y no quiero generalizar porque de hecho tampoco lo hizo, pero me parece que hasta hay un cierto trasfondo
cristiano y muy asociado al Papa en esta crítica que hay sobre la tecnología y el exceso del uso de la tecnología que a veces reemplaza experiencias humanas, vitales, existenciales, que son, como él decía ahí, inasibles. Me gustó esa palabra, ¿no? Lo que no se puede agarrar, lo que no se puede tener adentro de las manos, eso también es la música, y está buenísimo que respetemos ese misterio que hay detrás de una canción que nos moviliza y nos genera algo que a veces no sabemos ni explicar, pero que todos sabemos que es. Tal cual. Tiene que entrar en los cánones. Así es. La tecnocracia. Pero muy bien, muchas gracias, Pancho, en serio, de vuelta. Te mandamos un abrazo muy grande y a todos los que lo escucharon. Y nos veremos en la próxima vez de Voces en el Ruido, el próximo programa que podamos compartir. Gracias, Joaco. Adiós. Trouble